vamos a hacer un terreno con un add-on de Blender que se llama Landscape. Entonces aquí voy a borrar el cubo de inicio y la luz. Nos vamos a ir a Edit, Preferences, vamos a los add-ons, buscamos Landscape y es este que se llama ANT Landscape. Lo activamos y luego guardamos las preferencias para que se quede activado el add-on. Entonces ahora cuando agreguemos un mesh con Shift A, seleccionamos Mesh y ahora también tenemos la opción de Landscape. Le damos clic a Landscape y aparece este objeto Landscape. Aquí no me aparecieron las propiedades, pero si le picamos F9 aparecen las propiedades del objeto nuevo. Pero una vez que el objeto quede creado, ya no vamos a poder moverlas. Pues ahorita como está nuevo, le podemos mover aquí. Y aquí tenemos muchas opciones. Por ejemplo, este carrito significa que automáticamente se actualiza el objeto mientras estemos moviendo las propiedades. Entonces, si aquí movemos algo, si le queremos cambiar al tipo que se llama Hetero Terrain, si le ponemos multifractal, pero se ve en tiempo real. Si esto estuviera desactivado y le cambiamos aquí, le tenemos que dar clic luego al botón de actualización para que se actualice. Digo, esto es por si tenemos una computadora muy lenta que no queremos que esté procesando todo el tiempo, pero por lo pronto yo sí lo dejo activado, entonces, para ver lo que estamos haciendo. Entonces, primero podemos convertirlo en una esfera también, o sea, no solamente son terrenos planos, sino también podemos hacer planetas. Le damos clic a la esfera y tenemos como que esta esfera de esta especie de planeta o de terreno, pues sí, terreno esférico, como un pequeño planeta. Lo desactivamos y tenemos el terreno. Después tenemos las subdivisiones, que aquí es pues qué tanta resolución queremos que tenga nuestro objeto. Aquí yo le voy a poner que tenga 256 por 256 para que tenga más geometría y se le pueda poner más detalle. Después el tamaño del mesh, este es de 2 por 2 unidades. Si lo queremos más grande, pues aquí lo hacemos más grande. Por ejemplo, si aquí le pongo 4 por 4, el tamaño del mesh es más grande, pero la textura se mantiene en la misma proporción. O sea, si se fijan, se ve la misma. O sea, la textura no se hizo el doble del tamaño, el doble de altura y demás. Lo que se hizo del doble es el terreno. Pero bueno, lo voy a regresar a 2 por 2. Luego aquí tenemos las propiedades del ruido, del noise, que podemos elegir un montón de tipos. Aquí tenemos que experimentar porque hay muchos. Cada uno es un algoritmo diferente. A mí me gusta, por ejemplo, este que se llama Strata, porque se genera un terreno así como con capas. Me gusta eso. Después aquí tenemos la semilla, que es la semilla del algoritmo. Entonces podemos seleccionar una semilla diferente. Creo que si se pone 0, la semilla es aleatoria. Entonces cada vez que creemos un objeto, aunque sean con las mismas propiedades, va a ser una variación. Pero aquí también nosotros podemos determinar la semilla que queramos. Si le pongo, por ejemplo, el 1, es esto. El 2 siempre va a ser este. 3 siempre va a ser este. Y así sucesivamente, ¿no? Podemos encontrar alguna semilla que nos guste y jugar a partir de ella. Pero está utilizando pues las mismas propiedades, el mismo algoritmo de Strata H-Terrain. Esta 10 me gusta. Después en Offset es como se mueve el ruido, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo lo muevo aquí, si vemos cómo se desplaza. Bueno, aquí no se ve muy bien porque es muy lento, pero se va desplazando. O sea, si esto lo animamos, vemos cómo se va desplazando el ruido en un eje. Si movemos Y, pues se va a estar moviendo en la dirección Y. Pero bueno, esto es muy lento por ahora. Entonces 0, 0. Y luego el tamaño es el tamaño del ruido. Entre más grande, es como si aquí tuviéramos, pues es como una textura. Si la textura la hacemos más grande sobre la misma área, pues se van a ver menos detalles. Y si la textura la hacemos más chiquita en la misma área, la área se va a ver mucho más rugosa. Entonces, por ejemplo, aquí es 1. Le voy a poner que valga 5 y 5 en Y. Y vean cómo es mucho más suave. Se ve muy poquito. Pero si por otro lado yo le pongo .25 y .25, vean cómo está mucho más rugoso. Porque hay mucho más ruido. Es mucho más pequeño, cabe mucho más ruido en menos área. Lo voy a regresar a 1. 1. Y aquí con Noise Size pasa lo mismo. O sea, si aquí lo voy a .25, pasa lo mismo. Pero aquí en lugar de hacerlo en un eje u otro, se hacen los dos ejes al mismo tiempo. Luego tenemos Depth, que Depth se supone que entre más grande, más detalle hay. Entonces aquí si lo vamos moviendo, lo hacemos más chico. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Saben cómo se hace mucho más sutil
pues el ruido, el detalle que puede tener. Y si lo hacemos más grande, pues se va agregando más detalle. Pero aquí tenemos que tener cuidado porque si lo subimos demasiado, pues la computadora va a crashar. Y llega un punto en el que ya no se nota mucho la diferencia. La Cunarity dice que es el espacio entre frecuencias sucesivas, pero no entiendo muy bien de qué se trata. Pero vean cómo cambia, es como cambiar el SID, es muy similar. Con la Cunarity 2 jala, y si lo voy bajando, 1.5, 1.25. Sí, también como que pierde detalle, o sea, como que se deforma. Si es muy pequeño, 1, queda esta cosa rara, 1.85. Pero bueno, como todo, esto es de experimentar hasta encontrar lo que nos guste. Por ejemplo, esto me gustó a mí, esta forma que va quedando. Y luego offset ya le moví, pero offset se supone que es el nivel, donde está el nivel de armar. Entonces yo aquí le pongo 5, por eso se profundiza, digo, se pone así, 2, 1, por aquí no entiendo, 1.5, 1.1, 1.2. Se supone que offset es la altura del terreno sobre el nivel del mar, pero no parece, digo, está muy raro. A ver, si le pongo .25, se hunde. 1. Digo, y cada algoritmo tiene sus propiedades. O sea, si yo aquí cambio otro tipo de noise, uno diferente, pues van a aparecer diferentes parámetros que tenemos que estar experimentando. Y luego vienen los settings de displays. Creo que aquí podemos poner la intensidad de la altura. Aquí está la mitad. Si le pongo 1, si le pongo .25, .5. Si es que tanto se estira el displacement. Offset, también lo va estirando y compactando arriba. Porque si hay un límite. Entonces el máximo, a lo mejor esto máximo es 1. Si esto lo hago 2, se va a hacer más alto. Sí, por ejemplo aquí si el offset yo le pongo 1, se hace más alto esto, pero tiene máximo 2. Si el máximo si hiciera 1, se va a crear una meseta, porque la altura máxima es 1 y como offset lo moví 1, pues hace una meseta. Pero si de máximo yo le puedo dar que pueda seguir hasta 3, pues entonces el offset puede seguir creciendo. Por ejemplo, de 2 se va a hacer también un pico más, pues de esta forma. Pero bueno, esto también es de experimentar hasta que salga algo que nos guste. Fall off, a ver, voy a poner Y. Si dejamos nada, entonces no se completa. O sea, tenemos esta cosa solamente. Si le ponemos en X, en X se cierra o llega al final y del otro lado no. Y si ponemos XY, pues se hace esto, como una pequeña isla. Aquí dice Edge Level. A ver si le pongo 5, ¿qué pasa? Si le ponemos 1.25. Pues no sé, esto en verdad no. Se va levantando a la orilla. O sea, el nivel de la orilla se va levantando o se va bajando dependiendo cómo lo queramos. Si le pongo 0, pero si le pusiera 1, pues se va hasta arriba. Luego fall off. Pues sí, digo, son parámetros para crear. Y luego aquí viene también el tipo de strata. Como escogí de noise type strata edge terrain, tengo varios tipos de strata. Entonces quantize mix y le da este efecto, que es otro tipo de capas. Quantize, este me gusta. Sharp add, smooth y ninguno. Digo, y aquí pasará lo mismo. Si escogemos otro ruido, por ejemplo, a ver, hybrid and fractal. Entonces tenemos esto. Y de nuevo, pues tenemos todas las propiedades que le podemos cambiar. O sea, cambia diferente. Porque este ya no tiene strata. Bueno, sí tiene aquí. Pero no acá. Entonces, bueno, aquí podemos cambiarle, por ejemplo, la semilla. Podemos cambiar el tamaño del ruido. Size. Le podemos poner que sea .25. Pues tenemos esta cosa rara. La altura la podemos bajar. El tamaño del ruido lo podemos hacer más chico para que se vea. Pues digo, esto es experimentar, ¿no? O sea, esto es solamente experimentando, encontrando una forma que nos guste y ya. También tiene un plano de agua. Esto es para ponerle así. Se agrega un plano junto con el objeto para que una cosa sea el agua y el otro es el terreno. Pero también lo podemos desactivar si no lo necesitamos. Y así siguen muchas de las opciones, ¿no? O sea, aquí también, por ejemplo, le podemos poner en strata, smooth, y le pone este efecto de capas a la forma que acabamos de generar. Y pues lo podemos hacer más alto. Digo, ya todo lo que le movimos, el displacement, algún efecto.
Bueno, esto aquí no le he puesto nada, pero a ver, rings, factor, pero bueno, esto es para poner más. Pero bueno, el objetivo es que con esto creamos un objeto, un terreno. Entonces, por ejemplo, si yo aquí ya le moví, por ejemplo, si lo selecciono y le pico F9, mira, todavía me aparece. Pero llega un punto en el que, por ejemplo, si yo creo otro objeto, hago un empty, lo que sea, empty. Si yo selecciono ahora el objeto del terreno, el landscape, y le pico F9, ya no me aparecen las opciones, porque ya se creó el objeto. Entonces ya lo tengo, así como quedó. Y digo, de esta forma es como podemos crear un terreno. Pero pues tenemos que experimentar con todas las propiedades y es bastante pesado para la computadora. Si tuviera una tarjeta de video más ágil, pues podremos moverle mucho más fácil sin riesgo a que crashe el programa. Pero bueno, de esta manera podemos crear este tipo de objetos y con ellos podemos pues, utilizarlos para un render o también exportarlos para un motor gráfico, un engine o crear un mapa de alturas, etc. Y ahora, si yo quisiera convertir este objeto en un mapa de altura, pues vamos a primero seleccionar la cámara, le damos Alt R para que reinicie su rotación. Si le damos clic aquí a la N, vemos que ahora la rotación es 0. Seleccionando la cámara, también le damos Alt G para que su posición se quede en 0 y la tengamos sin transformaciones. Ahora movemos la cámara en Z, GZ para que esté arriba. Damos clic en 0 en el numpad para ver arriba. Seleccionando la cámara, decimos que queremos que sea ortográfica. Y después en Output Properties de Render ponemos la resolución que queremos para la textura, que en este caso puede ser 2048 por 2048. Entonces vamos a tener una textura cuadrada, y aquí estamos viendo desde arriba a nuestro objeto. Después vamos a cambiar en Render Properties, vamos a hacer que queremos renderar con Cycles. Después regresamos a la cámara y aquí dice Orthographic Scale. Entonces con esto le podemos mover para que abarque todo el terreno. Si le dejamos clic a Shift y luego aquí desplazamos el valor, nos podemos ir con más precisión para que no sea tan rápido. Shift y lo movemos y es más despacio. Entonces aquí lo ponemos así, justo, que abarque todo. Ahora nos podemos ir a Shading. Aquí tenemos el objeto seleccionado. Le damos clic aquí en nuevo para crear un material nuevo. Podemos borrar el Principal, BSDF. Y ahora creamos un nodo, geometría, un Geometry Node. Luego Shift A, un nodo Converted, Separate X, Y and Z. Conectamos la posición al vector. Shift A, Converter, Color Ramp. Y vamos a conectar la Z en el factor. Ahora acomodamos un poquito esto. Y agregamos un shader, emission, el color en el color y el alfa en la fuerza. Y ahora emission a la superficie. Y tenemos esto. Estamos dándole diferentes valores de negro o blanco dependiendo de Z. Aquí algo que tenemos que notar es que la posición, o sea, por ejemplo, si aquí doy Tab para estar en Edit Mode, si yo en Edit Mode esto lo muevo en Z hacia abajo, aquí estoy abajo del eje Z, y salgo, se ve todo negro, porque si está abajo de 0 va a ser siempre negro. Entonces si tenemos este problema alguna vez, lo que tenemos que hacer es entrar a Edit Mode y moverlo arriba de Z. Entonces aquí le voy a dar Control Z porque yo sí lo tenía bien. Entonces aquí vemos que en 0 es negro y conforme sube se va haciendo más blanco. Entonces aquí tenemos diferentes tonos de grises hasta llegar acá. También si le movemos al Color Ramp, pasa esto dependiendo de lo que queramos, ¿no? Pero yo sí quiero que sea así un gradiente suave. Y ahora para hacer el bake, le damos clic a F12 para renderear. Entonces vamos a renderear esta imagen que es de 2048 por 2048, que tiene esta escala de grises que representan las alturas. Y una vez que termine de renderear, pues guardamos la imagen en algún lugar. Aquí lo voy a guardar en este directorio y le voy a poner hide map de nombre. Pero bueno, lo voy a guardar así, como un PNG. Listo. Y ahora podemos venirnos aquí a Layout. Tenemos aquí nuestro objeto. Lo voy a ocultar y que tampoco se renderee. Este objeto vacío ni lo necesito. Creamos un plano nuevo. Edit Mode. Le damos Edge, Subdivide, Subdivide, Subdivide unas 3 veces. Luego nos vamos a los modifiers. Le agregamos un Subdivision Surface. Le ponemos que sea simple. Y lo subimos aquí a 3. También 3 en render. Entonces tenemos aquí un plano con muchos polígonos. Está muy subdividido.
Entonces, entre más resolución, pues mejor le va a quedar el mapa. Ahora nos vamos a Shading, desde Object Mode, le creamos un material nuevo, lo tenemos así, Shift A, Texture, Image Texture, y aquí vamos a abrir la imagen que acabamos de renderear, que es este mapa de grises. Entonces lo abrimos, aquí lo tenemos como una textura. Luego agregamos otro nodo, Shift A, Vector, Displacement. Displacement lo conectamos aquí al displacement del output y el color a la altura. Entonces aquí se ve solamente como una textura plana. No parece que pasa nada. Ahora nos vamos a las propiedades del material. Nos vamos aquí donde dice Settings. Y aquí dice que la superficie, el displacement, dice Bump Only. Y no, seleccionamos Displacement and Bump. Ahora nos regresamos aquí a Layout, donde tenemos el plano. Y aquí le podemos poner en la vista de rendering. Y vean cómo en la vista de rendering, aquí le voy a poner un poco más de energía al sol o al mundo. Entonces vean cómo de un plano y con ese mapa sí se genera pues prácticamente la misma geometría que habíamos hecho con el terreno. Digo, aquí no se aprecia muy bien por el color, por el material. Pero por ejemplo, si aquí le pusiéramos un material así, se nota más. Y este mapa de altura que genera esto en un simple plano también lo podemos utilizar en un motor gráfico. Entonces de esta manera creamos un terreno con el add-on de ANT Landscape y después lo convertimos, lo renderíamos en un height map que podemos utilizarlo en otras partes. Le agregué una luz de tipo sol y le cambié un poquito el color de la superficie del entorno para que se apreciara más cómo queda esto. Pero esto en verdad es solamente un plano con una textura. O sea, si nos venimos aquí a Viewport Shading, ven cómo está plano y la geometría es un plano nada más. Si nos cambiamos a Eevee, se vuelve a aplastar. Entonces aquí parece que tenemos que hacer algo diferente. Creo que nos tenemos que ir a los modifiers y agregarle un displacement modifier. Displace. Y aquí al displace seleccionamos la imagen. Nos vamos aquí a la textura, abrimos el height map que teníamos y ya se aplica. Entonces lo abrimos aquí en la textura y luego como le agregamos un displace modifier, aquí está seleccionada la textura esta que acabamos de meter. Y así es como funciona en Eevee. Y es lo mismo, o sea, aquí tenemos un plano, pero convertido, deformado con el displacement utilizando la textura. Y bueno, esto puede ser muy útil, sobre todo para los motores gráficos.